del caos a las terapias génicas, viajando por el universo de 100.000 millones de neuronas. Un artículo en www.ine.es que firma Eduardo García. Explicar biología no es sencillo, porque los resortes que nos permiten entender la vida tampoco lo son. Este reportaje es un extracto amplio de la conferencia que el bioquímico Carlos López Otín pronunció la pasada semana en el RIDEA y que sirve como ejemplo de divulgación científica. Los números de la vida. Si nos fijamos en los números de la vida, nos asustamos un poco. Nosotros estamos construidos por una molécula, que es el DNA. Es nuestra central informativa, que mide 2 metros en cada una de nuestras células y que está integrada por 3.000 millones de unidades químicas. También asusta saber que en nuestra máquina de pensar, en nuestro cerebro, venimos al mundo con aproximadamente 100.000 millones de neuronas, cifra equivalente al número de estrellas de la Vía Láctea, todas en nuestra cabeza. Y si queremos explicar el cuerpo humano, todo el conjunto, debemos ser conscientes de que alberga 100 billones de células. Pero el conocimiento nunca nos debe impedir apreciar la belleza que existe en la vida. La armonía molecular que representa un cuerpo sano y recordar que las enfermedades significan la pérdida de esa armonía molecular. En los laboratorios pasan cosas extraordinarias. En tiempo real, en distintos laboratorios del mundo. No muchos todavía, sobre todo en China, en Estados Unidos, en Europa, principalmente en Inglaterra, y un poco en España. Aquí y allá se están descifrando genomas. Se está determinando el orden en el que se colocan esos 3.000 millones de nucleótidos de los genomas de los seres humanos. Y se están poniendo las primeras piedras para que un poco más tarde, no sabemos cuándo, tengamos información que nunca antes teníamos para tratar enfermedades. Conocer para curar. Esa es la clave. Nos movemos en un mundo rodeados de enfermedades y de sufrimiento. Y no podemos imaginar que hubo un tiempo en que no existía la enfermedad. Y uno puede pensar que me lleven atrás, tal vez la vida sería más grata. En este punto en que se creó el universo hace unos 13.600 millones de años, no había enfermedades ni vida, pese a que había moléculas y caos. Tuvieron que pasar muchos años, casi 10.000 millones, hasta que hace 4.500 millones de años se formó la Tierra. Un planeta que poco a poco y gracias a una serie de reacciones bioquímicas fue cambiando su composición y dio lugar a una situación extraordinaria. Hace 3.500 millones de años se formó una célula primitiva y enseguida aprendió un gran secreto, el de la división celular.
Me tienes que perdonar, pero cuando te encuentras en esta página, la publicidad aparece en ella y no respeta ninguna lectura. Hace 3.500 millones de años se formó una célula primitiva y enseguida aprendió un gran secreto, el de la división celular. Y las células comenzaron a dividirse una tras otra en un mundo clónico, unicelular, exclusivamente bacteriano e inmortal. No existían las enfermedades, ni tampoco la muerte, pero el mundo era extraordinariamente aburrido. Y durante todo ese tiempo solo estuvo pasando esto: células que se dividían continuamente, hasta que hace solo 600 o 700 millones de años algo extraordinario ocurrió en varios puntos de la Tierra. No sabemos cuántos, ni si al mismo tiempo. Una de esas células primitivas fue capaz de compartir su vida con otras semejantes, y comenzó la formación de los organismos pluricelulares. Las palabras de la vida fueron enseguida especialización, diferenciación, desarrollo. Los organismos, a partir de una sola célula, generaban organismos completos con 200 o 300 tipos celulares distintos. Y los corazones empezaron a latir, las neuronas a degenerarse, las heridas a cicatrizar, y todavía aparentemente estábamos libres de daños y enfermedades. Hasta que las células entendieron que para progresar deberían tomar riesgos, por ejemplo, de infidelidad en la replicación. Y aunque el proceso es más preciso que el que podría generar cualquier máquina humana, es imperfecto, y por tanto se cometen errores, y algunos de ellos nos abocan a mutaciones, alteraciones, cambios que están en el principio de muchas, por no decir todas, las enfermedades. Si estamos construidos por 100 billones de células, no es extraño que los mensajes entre unas y otras a veces no lleguen a su destino o lleguen de manera excesiva a destiempo. De manera excesiva o a destiempo. Si estamos construidos por 100 billones de células, no es extraño que los mensajes entre unas y otras a veces no lleguen a su destino o lleguen de manera excesiva o a destiempo. Es un grave riesgo, y finalmente hemos mantenido en nuestro organismo células muy interesantes pero muy peligrosas. Células que proliferan, emigran, invaden, nos ayudan a defendernos, a cicatrizar las heridas. Han sido tan importantes para la vida que las hemos asumido, las mantenemos y son las primeras que están en la vida, en la vía de los daños de los organismos pluricelulares. Voy a repetir. Si estamos construidos por 100 billones de células, no es extraño que los mensajes entre unas y otras a veces no lleguen a su destino o lleguen de manera excesiva o a destiempo. Es un grave riesgo, y finalmente hemos mantenido en nuestro organismo células muy interesantes pero muy peligrosas. Células que proliferan, emigran, invaden, nos ayudan a defendernos, a cicatrizar las heridas. Han sido tan importantes para la vida que las hemos asumido, las mantenemos y son las primeras que están en la vía de los daños de los organismos pluricelulares. Aquí ya sí que se inventaron las enfermedades. Se reconocieron y se asumieron los riesgos. Y hace de esto relativamente poco tiempo
en nuestra aventura evolutiva. Inventarse la muerte. Pero para que la vida tuviera lugar, hubo que inventar la muerte. Estamos viendo unas células que están sufriendo un proceso extraordinariamente frecuente. Es la muerte celular. Las células entendieron que tenían que sacrificarse por el bien del organismo. Para que la vida tuviera lugar, ellas mismas hubo que inventar la muerte. Estamos viendo unas células que están sufriendo un proceso extraordinariamente frecuente. Es la muerte celular. Las células entendieron que tenían que sacrificarse por el bien del organismo, eliminarse ellas mismas antes de duplicarse con material genético dañado o antes de generar mensajes incorrectos para otras células. Y tan importante es morir a tiempo para una célula que si no existiera este proceso, nuestra médula ósea, por ejemplo, en un individuo de mi edad, que la edad del profesor es 54 años, pesaría 2 toneladas. Cuando se inventó la muerte, el escenario estaba preparado para que se desarrollaran procesos de envejecimiento y todas las enfermedades que acontecen con ellos. Y cualquier tipo de alteración neurológica, neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, tumores, enfermedades cardiovasculares. Y hoy nuestra única posibilidad de entender todo eso es aspirar a comprender la lógica molecular. Si estamos construidos de moléculas, todas las enfermedades deben surgir porque se pierde la armonía entre ellas. Hace solo 50 o 60 años, unos pocos científicos descifraron la estructura de nuestro material genético, que es tan simple que consta de 2 hebras gigantes de 2 metros en cada célula. Y hay que recordar que tenemos 100 billones de células. 2 hebras antiparalelas que se complementan perfectamente y 4 componentes químicos. A de adenina, T de timina. En el periódico hay un error. C de citosina y G de guanina. Y siempre una A con una T y una C con una G. En una estructura están encerrados los secretos de la vida, porque a partir de una molécula se pueden generar 2, una de molde y otra complementaria. Por eso los hijos se parecen a los padres, porque heredan sus moléculas. Otro viaje en el tiempo. En 20 o 30 años, hasta 1993, se descubrieron las estructuras, las funciones y los códigos que regulan el material genético, y se descubrieron nuevas tecnologías. Las mismas reglas que dirigen el comportamiento de la materia viva humana lo hacen con un pollo, un ratón, un renacuajo, un guisante, un dinosaurio, aunque ya no esté para contarlo, y con las mismas reacciones químicas. Entre 2001 y 2004 tuvimos a nuestra disposición el orden en que se sitúan nuestros 3.000 millones de nucleótidos y conforman 25.000 genes, muy pocos a priori. Al mismo tiempo ha comenzado ya el viaje reverso, desde las moléculas a la vida, una etapa distinta, incierta, no sabemos a dónde nos llevará. Hasta ahora nos contentábamos con leer el código genético. Ahora se ha empezado a escribir, a crear vida que ya no sale de 3.500 millones de años de evolución, sino de la imaginación de un científico que escribe un genoma y tal vez tenga suerte y haga que tenga vida y se reproduzca. Abre posibilidades de vida.
Explicar las enfermedades. Con todo este conocimiento, ¿cómo acercarnos a explicar las enfermedades? Siempre hemos creído que nuestro principal argumento para profundizar en el estudio de la enfermedad humana es el cerebro. No es verdad. Nuestra principal herramienta es el genoma, que controla el cerebro. Por eso hay que estudiar el genoma, atrevernos a profundizar hasta el fondo, hasta el final. Contamos con la opción de que nuestra especie ha sido capaz de llegar a unos límites culturales que nos permiten procesar la información de una manera más rica. Podemos pensar el futuro. Podemos anticiparnos a él. Podemos pensar en el futuro, anticiparnos a él. Esas preguntas que se hace la filosofía las debemos abordar desde la ciencia y hacerlo comparando nuestro genoma con el de los demás. Nuestro laboratorio ha participado en el desciframiento de los genomas de los organismos más próximos a nosotros. Darwin tenía razón, porque el 99% de nuestro genoma es idéntico al de los chimpancés, el 97% al del orangután, el orangután con el que yo siento que tengo mucho en común. Yo soy una orangutana. Claves muy interesantes para la medicina. Tenemos diferente susceptibilidad frente a enfermedades. Ellos, por ejemplo, están protegidos de determinadas enfermedades, aunque tienen casi el mismo genoma. Pero también hemos encontrado claves en organismos más distantes, como el del pinzón cebra, que es el mejor modelo para buscar claves relacionadas con enfermedades neurológicas y procesos de aprendizaje. Este pequeño pájaro aprende un lenguaje con ayuda de un tutor, igual que nosotros a hablar. Y en ellos se movilizan y se activan centenares de genes que hacen que un pájaro aprenda 3 o 4 notas musicales y las interprete a su manera. De la comparación del genoma de este pájaro con el del genoma humano, se han encontrado claves para entender las enfermedades de incomunicación, el autismo o el Alzheimer. De todo este contenido, ¿cuál es la principal lección? Si parece que todos somos tan parecidos, ¿por qué no somos cerdos o chimpancés? ¿Por qué no estamos viendo simplemente cómo pasa la vida? Pues porque casi con los mismos ingredientes tenemos una plasticidad superior, una forma más rica de interpretar la información. Los mismos genes se regulan de manera distinta en especies muy próximas. Un gen en lo alto de la pirámide. ¿Tendremos algún gen distinto que nos hace humanos o nos acerca al concepto de humanidad? Pues sí, el FOXP2 es el más llamativo. Su función es regular, controlar las actividades de muchos otros. Está en lo alto de una pirámide. Es muy peculiar, lo tienen todos los vertebrados, pero en nosotros sufre 2 mutaciones, y esos 2 cambios han permitido el desarrollo de una serie de funciones, estructuras anatómicas que nos permiten emitir un lenguaje articulado. Hemos pasado del yo Tarzán to Jane a una conferencia como esta, y solo por 2 mutaciones que se produjeron, de nuevo salta la publicidad. Hemos pasado del yo Tarzán to Jane a una conferencia como esta, y solo por 2 mutaciones que se produjeron hace tal vez 50.000 años, porque los neandertales del Sidrón ya las tenían y se han extendido a toda la población humana. Necesitamos también 2 o 3 mutaciones adicionales en genes que nos permitieron multiplicar nuestro volumen cerebral, hasta 3 veces comparado con el del chimpancé. Y todo esto empezó un proceso imparable, mucho más allá de lo que podía anticipar Darwin, la evolución cultural. Hoy podemos progresar en la ciencia y la medicina no porque nuestro genoma esté evolucionando de manera más rápida que el de otras especies,
sino porque gracias a unas oportunas y modestas en número mutaciones, nuestro sistema de interpretar y mirar el mundo ha crecido de manera extraordinaria. Ya no se transmiten los acontecimientos de padres a hijos, sino que se diseminan de manera asombrosa a lo largo de todo el planeta. Estamos preparados para, en estos últimos años, meses o días, explorar el lado oculto del genoma. Durante 10 años, desde que se descifraron las primeras fases del genoma humano, pensamos que teníamos ahí toda la información. Grave error. El genoma, como ocurre con el lado oculto de la luna, si no lo iluminas con talento, es discreto y guardas partes muy oscuras al margen del conocimiento científico. Voy a repetir. Estamos preparados para, en estos últimos años, meses o días, explorar el lado oculto del genoma. Durante 10 años desde que se descifraron las primeras fases del genoma humano, pensamos que teníamos ahí toda la información. Grave error. El genoma, como ocurre con el lado oculto de la luna, si no lo iluminas con talento, es discreto y guarda partes muy oscuras al margen del conocimiento científico. Hoy hemos aprendido a leer qué es lo que existía en ese lado oculto. Un montón de genes que no codifican proteínas, las que nos permiten hablar, sentir y ver. Estos genes codifican pequeñísimos fragmentos de 20 o 22 piezas que llamamos microRNA, un trozo de nuestro genoma capaz de dirigir la vida incluso del genoma completo. Y todos nosotros tenemos varios miles de genes de estas tribus nuevas que habían pasado desapercibidos. Parece imposible que hayamos podido aspirar a entender las enfermedades sin haber podido realizar la primera mirada global a este lado oculto, y eso fue apenas hace unos días. Somos distintos porque entre los genomas de cualquiera de nosotros dos, hay 3 o 4 millones de diferencias. Somos distintos por fuera y por dentro, distintos en talentos y capacidades, y distintos también para sufrir y estar protegidos de distintas enfermedades complejas. No existe el genoma perfecto, porque entre 3.000 millones de unidades, ¿cómo aspirar a que todas sean las más adecuadas en cada lugar? Más allá del genoma hay 2 dimensiones. Una la llamamos epigenoma, que es interpretar y entender la manera en que dialogamos con el ambiente. La dicotomía genoma-ambiente es falsa. Estamos ante 2 partes de lo mismo. En vuestros 3.000 millones de letras, desde el momento en que nacemos vamos poniendo puntos, comas, vamos construyendo la gramática y la ortografía de la vida. Pero los códigos epigenéticos son reversibles. Podemos borrar con una goma todos los signos de puntuación, pero no las letras. Las letras del genoma, que están afortunadamente escritas con tinta indeleble. El metagenoma es otra dimensión, que no es otra cosa que reconocer que nuestro cuerpo cohabitan con nuestro genoma. El metagenoma es otra dimensión, que no es otra cosa que reconocer que nuestro cuerpo cohabitan nuestro genoma y el 99% del material genético de nuestro organismo en peso. Se trata del genoma de todos los virus, bacterias y parásitos que nos habitan, y lo hacen no para contaminarnos, sino para convivir en una simbiosis adecuada de la que surge la vida, para poder defendernos de otros organismos, por ejemplo,
Y cuando esto falla, entramos en la disbiosis, que servirá para explicar la manera en la que se enfermará en el futuro por interacción inadecuada entre el ambiente epigenético y los cambios en nuestro genoma. En el fondo, es como si fuéramos intrusos en un mundo viral. Rembrandt con moléculas. Existe una nueva forma de plantear la medicina que trata de llegar allá donde la medicina actual no puede llegar. Aunque no se trate de sustituirla, sino de complementarla. Algunos tipos de tumores tienen supervivencia de un 0%. Nadie se cura de Alzheimer tampoco. Hay más de 3.000 enfermedades hereditarias de las que no se conoce la causa. Hay un desequilibrio enorme entre algunos logros de la especie humana y las deficiencias en el conocimiento de muchas enfermedades. Si el gran Rembrandt dibujara hoy su cuadro, La lección de anatomía, debería incluir en él unas cuantas moléculas. Llegará un momento en que se puedan controlar todas las enfermedades. Ese es el objetivo. Exploremos los límites que tenemos y escojamos dos de las fronteras actuales. Una de ellas es el envejecimiento. En el envejecimiento la incidencia es del 100%. No conozco a nadie que sea mutante y pueda no envejecer. Nos afecta a todos, pero a distinto ritmo, y ese distinto ritmo se explica por el genoma, el epigenoma y un poco por el metagenoma. Y el cáncer, otra frontera. 1 de cada 3 personas desarrollará un tumor maligno en su vida y seguramente esa cifra aumentará en el futuro. Hemos aprendido el lenguaje molecular del cáncer, pero solo desde hace 20 años. Hoy sabemos que el cáncer surge por la acumulación de daños en el genoma y en el epigenoma, y los daños epigenéticos pueden ser tan importantes como los genéticos. Y esos daños hacen que las células se transformen y se vuelvan entidades inmortales, egoístas y viajeras, capaces de utilizar las autopistas de la circulación sanguínea y generar metástasis. Después de 3.500 años, 3.500 millones de años de evolución, había ahí una errata. Hemos podido escribir en pocas palabras daño genético y epigenético. ¿En qué consiste el cáncer? Aquí no hay plazos. Hace 23 años que estudiamos en nuestro laboratorio por qué unas células tumorales son capaces de atravesar las barreras de los tejidos y generar metástasis, y por qué otras, en su viaje a la inmortalidad, no son capaces de hacerlo. Y hemos descubierto muchos genes humanos desconocidos. Hemos encontrado algunos genes que participan directamente en estos procesos, y en algunos casos se han podido bloquear y tratar algunos tipos de tumores, pero no hay ni un gen en nuestro organismo para hacernos daño. En los individuos sanos, los genes controlan la recepción del dolor, la obesidad, del envejecimiento o el metabolismo del hierro, o incluso la percepción de la gravedad o la aceleración lineal. Tenemos genes para todas las funciones imaginables, desde la más compleja a la más sutil, y todos preocupados por el bien común. Receta de inmortalidad. En nuestro laboratorio hemos descubierto unos 60 genes de los 25.000 que existen. 20 años estudiando genes. Necesitaría 4 o 5 vidas o una receta de inmortalidad para estudiar todos. Pero
¿Por qué no estudiar los genomas completos? Una duda que se nos planteó hace unos 3 años. Si quieres estudiar el genoma del cáncer de mama, el de colon o de la leucemia, es una labor extraordinariamente competitiva por recursos y talentos, y si quieres apostar por ello, hay que poner tu vida personal entre paréntesis, y ese ideal implica a muchas personas que están cerca de ti. Tomamos la decisión difícil, comenzar a apostar y a concursar. El premio es trabajar 5 años día y noche, pero la recompensa es muy gratificante. Y gracias a un concurso que ganamos con el doctor Elías Campo del Hospital Clínico de Barcelona, en España podemos descifrar en nombre del mundo el genoma de la leucemia linfática crónica, que es la más frecuente. Pese a que cuando hace 3 años logramos ese concurso en España no teníamos máquinas de secuenciación, lo cual indicaba cierta osadía. Cuando uno se marca una meta, busca como sea las maneras de encontrar el cómo, el dónde y el cuándo. Para entender, es muy emocionante. Es muy emocionante. Es muy emocionante y es contagioso. Es contagioso el entusiasmo. Para entender el cáncer hay que mirar en el interior de las células donde habita el genoma que ha sufrido cambios. Para entender el cáncer hay que mirar en el interior de las células donde habita el genoma que ha sufrido cambios. Para mí esto también es muy emocionante porque yo hace poco más de 1 año no podía entender casi nada, como casi todo el mundo, aunque escuchándolo a él me parecía que era posible. El 7 de julio de 2011 logramos descifrar el genoma de 4 individuos, de 500, que es el compromiso. Son los primeros españoles con genoma secuenciado. No hay 7 cambios como pensábamos. Hay centenares, más de 1000 en cada uno de los pacientes, y si analizamos un melanoma, hasta 50.000 cambios. En los genomas se producen tormentas mutacionales, todo se altera por todos los sitios, y si analizamos el epigenoma de la leucemia, que hemos terminado hace 3 semanas, encontramos más de 1 millón de cambios en cada paciente. Las arrugas celulares sí que importan. Entre estas cifras mareantes hay esperanza. Y la esperanza son algunos genes porque distintos pacientes tienen las mismas mutaciones en los mismos genes. Pasan a ser dianas de intervención terapéutica. Muchos eran desconocidos en relación con la enfermedad y se abre un camino. En unos pocos meses seleccionamos dentro del genoma aquellas regiones que nosotros pensamos por intuición que podía haber más cambios. Y eso nos hizo progresar en 6 meses casi 200 genomas. El paisaje ha cambiado. Estamos entrando en una nueva era en la investigación oncológica. La gran lección es que cada tumor es único, pero en los tumores hay jerarquías y hay adicciones. En los tumores hay jerarquías y hay adicciones. Y si las identificamos estaremos empezando a progresar en la curación de muchos tumores. Y el mismo viaje estamos haciendo en el estudio del envejecimiento. Una longevidad plástica. Nuevamente, más publicidad en el periódico. Una longevidad plástica. ¿Por qué envejecemos? Que nadie crea que el envejecimiento no es inexorable, pero la longevidad es plástica por factores genéticos. Con los genes adecuados, en las condiciones y en un epigenoma adecuado se puede vivir mucho más de lo que se vive. ¿Podemos manejar los genes y hacer que se viva más? En los humanos está prohibido. Pero podemos hacerlo en ratones, gusanos, moscas. También nosotros en nuestro laboratorio
hemos creado ratones que pueden cambiar su patrón de vida modificando un gen. Son los modelos de investigación biomédica. Creamos un ratón mutante que le faltaba un gen concreto. Envejecía de forma rapidísima. Su reloj de la vida perdía el control después del nacimiento. Se aceleraba. Y descubrimos por qué. El problema es que se les generan arrugas celulares. Y descubrimos por qué. El problema es que se les generan arrugas celulares. Si por determinados daños en el genoma el núcleo sufre mutaciones, esas son las que importan. Las de fuera, si se corrigen, pueden ayudar a mejorar la autoestima, pero nada más. Gracias al trabajo con ratones, los niños del mundo con la devastadora enfermedad de Hutchinson-Gilford se tratan con una estrategia que diseñamos aquí desde Asturias, desde el laboratorio de la Universidad de Oviedo, desde un laboratorio con, esto lo digo yo, no está ahí escrito, con humanidad. Repito, gracias al trabajo con ratones, los niños del mundo con la devastadora enfermedad de Hutchinson-Gilford se tratan con una estrategia que diseñamos aquí. Aunque a algunos todavía les parezca imposible o increíble, desde aquí, desde la mismísima Asturias, se ha contribuido al desciframiento de las causas de diversas enfermedades, desde las que afectan a miles de personas hasta las que sufren 2 únicos seres humanos, e incluso en algunos casos se ha descubierto cómo prevenirlas y hasta cómo tratarlas. Bueno, los seres humanos, no sé si van a estar presentes en este artículo, pero creo que no. Los seres humanos, los 2 únicos seres humanos se llaman Néstor, que es canario, y que es pues la persona que con coraje quiso saber de sí mismo y bueno, lo logró. Y luego la otra persona que tiene su misma mutación se llama Guillermo, creo que es de Madrid, y son esos 2 seres humanos que dan nombre a un síndrome, el síndrome de Néstor y Guillermo, que aparentemente eran Hutchinson-Gilford, pero el análisis genómico demostró que no, y que por eso no eran candidatos al tratamiento que iba a suministrárseles a los otros pacientes, que son niños, porque esta enfermedad se los llevaba muy pronto, se los llevaba en la edad de la adolescencia, y por lo menos ahora, gracias a este tratamiento, se ha conseguido que su vida se prolongue hasta la juventud, hasta los 25 años, creo. Y lo que sucede con la progeria española es que todo es como en esos pacientes, pero su sistema cardiovascular no está tan afectado, y por eso Néstor
también porque su madre lo habrá cuidado muy bien, alcanza, creo que la edad de 30 años. Conocer para curar, pero ¿hemos curado a alguien desde la biología molecular? Estamos en ello. Hay un mundo nuevo que se abre ante nosotros. Muchas enfermedades, desde la diabetes hasta la artritis, pasando por enfermedades metabólicas, óseas, cardiovasculares y un buen número de tumores se tratan ya con medicamentos, como las denominadas proteínas recombinantes, producidas gracias a las técnicas de biología molecular. Las farmacias del futuro tendrán otro tipo de sustancias que vendrán del estudio de los genomas y las moléculas para desarrollar marcadores que permitan saber quién va a responder o no a los tratamientos. Las enfermedades tenemos que verlas a la luz de una bombilla en la que su filamento sea como nuestro genoma. Hoy hay varios miles de genomas humanos secuenciados. Y hasta aquí esa conferencia que yo quería leer, aunque esta vez no fui yo quien la transcribe.